Hola, buenas tardes a todos. Ya lo tienes. Hola, buenas tardes a todos. Si algo tenemos todos en común son historias y pasiones. Soy Jaime Banuza, soy saucano y la historia que tenemos en común todos es la historia de nuestro pueblo y seguro que casi todos tenemos otra pasión en común, que es viajar y conocer nuevos sitios. Como suponéis, os voy a contar dos aspectos de mi vida que me he sumergido tanto en ello que me lo planteo todos los días. Todos los días pienso en estas cosas. En primer lugar es la historia del pueblo y en segundo lugar son los viajes. Con el tema de la historia del pueblo, me empiezo a interesar de niño. El principal culpable es Santi Salmaniego, que escribía en Convivencia Saucana una columna que se titulaba Datos provisionales para una historia saucana. Y me quedo, yo qué sé, leo, por ejemplo, que el convento de Las Claras, lo que es la actual ermita Los Dolores, se funda en el siglo XV y llega a su declive en el siglo XIX por el tema de las guerras carlistas. Y eso me fascinaba. Digo, ¿qué historias habrán pasado aquí en el pueblo? ¿Qué durante tantos siglos, tantas cosas? Y bueno, a raíz de ahí, cada vez que oía contar a alguien cualquier historia que pasaba en el pueblo, yo no hacía más que escuchar porque eso todo me fascinaba. Me empezaba a preguntar, no sé, por ejemplo, ¿cómo sería el pueblo hace 2000 años? ¿Qué casas habría? No sé, ¿cómo estaría todo eso? Era un hervidero de preguntas. Y luego, por si fuera poco, veo que en casa hay documentos familiares que son del siglo XV. Y digo, esto es como, no sé, como una señal, te tienes que interesar por la historia. Y cada vez más preguntas. Por ejemplo, este teatro donde estamos, como todo edificio, tiene su historia. Y me hago las siguientes preguntas. ¿Quiénes serían los saucanos que se interesaron en hacer algo así en el siglo XIX por la cultura? Una cosa que perdura hasta nuestros días. Y además, aquí todos tenemos recuerdos. ¿Quién no ha venido aquí al cine? Yo que sé, obras de teatro, la gente que ha pasado por aquí. Y bueno, somos el único pueblo que tiene un teatro-cine y ahora mismo lo estamos usando. Siempre me ha encantado, vuelvo a repetir, hacerme preguntas de, por ejemplo, cómo serían nuestras tradiciones, el origen de nuestras tradiciones. Por ejemplo, los espantes. ¿Cuántas veces habremos debatido aquí todos el origen de los espantes? Que si los pobres contra los ricos, espantar el ganado, y todo eso, pues no sé, qué guay, cómo surgirían estas cosas. Y ahora las estemos hablando aquí. Otro aspecto, por ejemplo, la Semana Santa, también me preguntaba, ¿quién serían los autores de los pasos de Semana Santa? Los escultores y ahora los estemos disfrutando, aquí viéndolos pasar, el porqué del color de la túnica de los nazarenos, la vestimenta, todo eso, la verdad es que me fascina. Y luego me fascina bastante más cuando vas descubriendo preguntas. Pues esto es por esto. La verdad, para mí es muy gratificante saber el origen del pueblo. Además, pienso que es la única manera de preservar lo que otros saucanos nos han legado y así mantener y dar vida al pueblo de alguna manera, que no se pierda de donde venimos. También quiero resaltar a saucanos que han escrito libros sobre la historia de nuestro pueblo, como Santi Samaniego, Félix Romero y Leoncio Toledano. Este creo que fue el primero que escribió allí por 1939 un libro que se titulaba Breve historia de Fuentesauco y comarca. Y bueno, se me vienen cientos de curiosidades que he leído en la revista de Convivencia, en los libros que ha escrito Santi, que por ejemplo, la iglesia de San Juan, todos la conocemos con este aspecto, pero a finales del siglo XIX era así. Esto es un grabado de un pintor que ya no sé cómo aparecía por Fuentesauco, que se llama Rafael Moleón y Torres, y era una torre, y bueno, total, que se derrumba y claro, se conoce que hacer la torre era muy costosa
y hacen esta actual espadaña en 1905. Pero si os acordáis, quedó inclinada. Estuvo inclinada mucho tiempo y ahora como 25 años la desmontaron y la volvieron a dejar recta. No sé, el origen de la Feria de los Santos, otro capítulo del pueblo que todos tenemos. La cosa, ¿qué te has feriado cuando llegaban a los Santos? Pues eso procede del permiso lo concede el rey Carlos III en 1776. Yo que sé, que Quevedo diga que nuestros garbanzos son su mejor golosina. Todo eso, la verdad, para mí es muy interesante. ¿Qué he conseguido con conocer un poco la historia de nuestro pueblo? Pues personalmente descubrir que cada piedra del pueblo tiene voz. Y para saber hacia dónde vamos, primero debemos de entender las huellas de los que han estado por aquí antes que nosotros. Asimismo, he conseguido aportar un humilde granito de arena a quienes investigan estamentos oficiales de nuestro pueblo. Por eso aparezco como colaborador en algunos libros de historia. Yo, Jaime Lanuz. Bueno, a continuación os voy a hablar de mi segunda pasión, que es que les dedico todo el tiempo también que puedo, son los viajes. Pasión que me viene también desde niño. Es curioso, pero siempre las pasiones todos las cogemos desde pequeño y nos formamos de alguna manera. Pues la de los viajes me viene porque por casa encontré un libro también, que es del periodista ya fallecido Manuel Leguinache, que es En el camino más corto, que trata de que dan una vuelta al mundo en un jeep. ¿Cómo es posible dar la vuelta al mundo en un jeep siendo niño? No. Y me queda aquí el libro y pues queda ahí y digo, bueno, pues como que moldea mi forma de cuando empiezo a viajar, es lo que lo moldea, lo leo ya un poco más adulto y bueno, pues bueno, que me cuesta viajar por coger el avión. Mi forma de viajar es la carretera. De hecho, la primera vez que cojo el avión es para ir a Sicilia ya con 44 años. Empiezo viajando en un Ford Sierra. ¿Os acordáis del Ford Sierra algunos? Que me compré de segunda mano cuando saqué el carnet de conducir. Y estos primeros viajes los empiezo a hacer a ciudades cercanas. Y ahí me doy cuenta que en poco tiempo las culturas y las costumbres cambian. Cambian, pero bastante. Y este aspecto también me marca. Me hace que me interese más por el turismo cultural que por el de ir a ver monumentos. Lo veo mucho más interesante. Luego ya al cabo de unos años me compro una furgoneta Mercedes Vito que la acondiciono como mi caravana. Aquí la podéis ver y bueno, así empiezo a hacer ya viajes más largos. Recorro Francia, Portugal, Italia, Marruecos y por supuesto España de cabo a rabo. Al principio me marcaba un destino. Y, por ejemplo, ponía Fuentesauco, a Francia, Arles, Nimes, o me marcaba algo en el mapa. Pero según iba avanzando, pues el itinerario no salía como estaba previsto. Y aquí es algo también importante para mí, porque me hace darme cuenta que lo importante de un viaje no es el destino, sino el camino. Que todo lo que te encuentras en él es totalmente más interesante que el destino en sí, que el destino final. Y luego ya empiezo a viajar sin rumbo. Ya digo, yo sé que voy a ir, por ejemplo, a Portugal, entro por la frontera y voy preguntando, pues sí, por aquí hay tal cosa, y viajo totalmente sin preocupación. Es una forma cómoda, te quitas horarios, frustraciones de no haber visto. Quería ver esto, pues no lo he visto. Como va saliendo todo sobre la marcha, vas tan tranquilo. Y bueno, luego es curioso, cuando preguntas a alguien, oye, es tal cosa, y ver a un viajero, alguien que, todo el mundo, pues vete por aquí, bueno, se vuelcan contigo de una manera increíble.
te dan toda la ayuda que puedes. Es una cosa curiosa. Y bueno, también mucha gente me pregunta que si no me da miedo dormir en la furgoneta, tal. La verdad, a mí nunca me ha dado miedo. Siempre me he sentido muy seguro. Por ejemplo, aquí surge una cuestión. Dices, ves, este sitio me parece tranquilo y piensas, sí, pero a ver si esto es tranquilo y aquí no se puede dormir y viene la policía y te multa. Y dices, bueno, pues voy a ir un poco más allá. Y dices, bueno, a ver si viene aquí un ladrón y te roba, o yo qué sé. Y muchas veces digo, joder, digo, si digo, me toca estar pendiente de la policía por si me multan y por los ladrones si me roban. Pero bueno, la verdad yo nunca he tenido ningún problema. Y sí que es verdad que la policía muchas veces, oye, no duermas aquí, que no se puede, y te mandan pues a otro sitio que te dicen que ahí sí se puede dormir. Y bueno, durmiendo en la furgoneta, yo habré dormido más de 800 noches. Imaginaros, 2 años, no de continuo, claro, pero en distintos viajes, más de 800 noches. Y bueno, anécdotas, cientas, os podría contar cientas. Por ejemplo, desde ir de aquí, Fuentesauco, hasta Roma, conduciendo, para ir a ver el Coliseo, por ejemplo, llegas allí y de repente, no se puede entrar, hay un aviso de bomba. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Y bueno, resulta que era el primer aviso de bomba que se daba en la historia del Coliseo. Digo, toma. Bueno, las anécdotas viajando de esta manera son cientas. Mira, otra vez, volviendo de un viaje de Francia, nos paran los mozos en la frontera de la Jonquera. No sé con quién nos confundirían, a mí y a mis amigos. Creo que alguno anda por aquí. Y total, acordonaron la autovía, pero la autovía entera, en ambos sentidos. Y ya cuando nos dejan salir, había una cola por lo menos de 5 o 6 kilómetros en cada sentido. Y yo, ¿qué ha pasado aquí? Pero bueno, mira, otra anécdota curiosa que me pasó en un viaje que hice a La Pedriza, a Madrid, era como una jornada de convivencia de música, para pasarlo bien. Y allí llegó la cantante Rosalén. Entonces no era famosa ni nada. Y de repente, bueno, llega allí y empieza a tocar. Y, oh, qué voz tiene esta chica, es increíble. Pero, claro, jamás me imaginé que iba a llegar hasta donde ha llegado, que ahora prácticamente tiene himnos, la conoce todo el mundo. Con ella coincidí varias veces, pero luego ya en el momento que se hizo famosa, ya solo la he visto en grandes festivales. Este año, también, en otro viaje que hice por Sicilia, concretamente en Catania, estaba allí los días 4 y 5 de febrero, que es la festividad de Sant'Àgueda. Y yo, qué curioso, que aquí también hay bastante devoción a Sant'Àgueda. Yo siempre lo he vivido en casa por mi madre, que le gustaba mucho. Y bueno, estar en una isla como Sicilia y de repente ver que hay el mismo fervor religioso de alguna manera. Las formas son distintas, pero el mismo fervor te hace sentir pues como estar en casa, es decir, estás tan lejos, pero a la vez estás en casa, que están celebrando la misma festividad. Aquí, esta imagen es en las calles de Catania, porque cuando, las reliquias de Sant'Àgueda las robaron y las llevaron, me parece que a Constantinopla. Cuando las recuperan, entran y era de noche. Y la gente estaba en pijama, que por eso van vestidos de blanco. Y que ha vuelto Sant'Àgueda, y la gente salía con las velas, porque era de noche, y esto es como la representación que hace, pero vamos, que juntan velas, se las ponen encima y son velas que llegan a pesar más de 80 kilos, que es como una especie de penitencia, no sé. Podría contar muchísimas más, pero bueno, no es cuestión de estar aquí todo el tiempo hablando de anécdotas. Lo que me gusta os quiero transmitir, que viajar de esta manera, sin destino, sin rumbo, sin un sitio exacto en el que vas, como por ejemplo este verano, he hecho un viaje por la geografía española y francesa de más de 3.000 kilómetros. Pues te abre la mente en muchos aspectos. Por ejemplo, cómo no ser tan cerrado con otras culturas,
es decir, si tienen allí tal cosa y luego vienen aquí otras personas, hay que entender. Te abre la mente, a mí me abre así mucho la mente. Conoces gente que sigues, haces amistades que perduran y bueno, me encanta. Yo respeto mucho los viajes programados, de la gente que va a una agencia, se compra un viaje y lo llevan a ver tal y cual, lo respeto, pero eso a mí no me transmite. Pienso, lo vuelvo a repetir, que viajar no es el destino, sino el camino. Parece que te transportan, te meten como en tal sitio y te llevan y no te has enterado de nada. Para mí es insípido, me hace sentir un poco torpe viajar de esa manera, pero yo digo que lo respeto mucho a la gente que viaje así. Bueno, para acabar, para resumir, desde mi viaje, desde los archivos polvorientos del pueblo hasta las vibrantes calles de culturas lejanas, me ha demostrado que la curiosidad es la forma más poderosa que existe. Nos empuja a desenterrar secretos que teníamos guardados y a forjar nuevas conexiones fuera. Es la inquietud de saber la que nos hace avanzar. No dejemos que la historia se quede en los museos, ni los viajes en postales, ni en cuadros. Hagamos de la vida una continua expedición, porque la historia de nuestro pueblo nos enseña quiénes somos y el viaje por el mundo nos revela todo lo que podemos llegar a ser. Que la curiosidad guíe vuestros pasos hoy y siempre. Muchas gracias. Lo que sí va a quedar en la historia del pueblo va a ser esta charla que has dado. Muy bien. Bueno, tenemos que continuar, pero no nos vamos a saltar otro hobby que los que te seguimos un poco por las redes sabemos que haces colección de grafitis. Todos los grafitis que ves por ahí que están un poquito tal, yo los veo, soy seguidor. Y sí que me gustaría, tenemos alguno por aquí, que nos contases qué significan y cuál es el motivo de haberlos sacado. Por ejemplo, este es un graffiti en las calles de Palermo. Allí en Palermo, en Sicilia, en esa ciudad hay mucha afición al buceo. Y la gente siempre ve como al buceo. Bueno, esto me lo han explicado allí en Italia. Yo, claro, tú ves esto y no lo entiendes. Bueno, este es Mohamed Ali de joven y lo que viene a representar es que el buceo puede ser tan bello como la naturaleza y la música, como que es noble, que el buceo no es tan agresivo muchas veces como parece, es lo que me dijeron, lo que viene a representar. Muy bien. Son 4. ¿No? Vale. Esta es en el Alentejo portugués y este graffiti lo que venía a representar que que está a favor de la pesca tradicional, no a la pesca de arrastre, que eso esquilma especies y todo. Y venía a reivindicar el pescador tradicional con el buzo tradicional que pescaba. Lo que me explicaron, que ves esto claro y allí no te entiendes. Nos imagina a nosotros. Vamos con la siguiente. De momento vas aprobando, ¿eh? Vale. Esta es en un pueblo al lado de Oporto, un pueblo que se llama Póvoa de Bercín. Y claro, yo vi esta pintada y ahí había unas obras y le pregunté, ¿por qué han puesto eso? Y decía que aquí, claro, que era el puerto tradicional de la gente y lo estaban haciendo un puerto deportivo ya de élite. Y que la gente no protestaba contra eso. Y pusieron eso, el silencio mata, como que mata un estilo de vida. Es lo que me contaron de esta pintada. Vale. Y por último... Bueno, esta, claro, es evidente que fue en Asturias. Pero la vi y me chocó y aquí, donde está esto borrado, ahí que se ve raspado, ahí ponía un no. Y ponía, Asturias no tiene rey. Claro, en Asturias. Y yo le pregunté, digo, ¿y eso? Y me contaron, que Asturias fue la única región de España que consiguió independizarse y hacer moneda propia. O
¿sabes? Y bueno, ahí ya es como, ya pues entran en otros aspectos nacionalistas, pero bueno, me chocó la pintada y ver que como todavía lo siguen reivindicando de alguna manera, pero bueno, aquí la curiosidad fue descubrir eso, que yo no sabía que Asturias había sido completamente independiente de España, que ha sido la única región que lo consiguió. No sé en qué época, pero no lo recuerdo. Jaime, muchas gracias porque esa curiosidad nos ha dado muchos conocimientos. Venga. Gracias. Gracias. Bueno, y a continuación damos paso a un emprendedor del desarrollo local